Vamos a comparar cómo cambia la curva de función vascular versus la curva de función cardíaca cuando modificamos la compliance de las venas y cuando modificamos la sangre total que vamos a tener en el cuerpo. Ahora, la curva de función cardíaca esta no va a cambiar y ya en videos anteriores vimos cómo se modifica la curva de función vascular cuando cambiamos estos parámetros. Pero aquí lo importante es ver cómo se van a ver la curva de función cardíaca con las modificaciones de la curva de función vascular. Pero todo esto ya lo vimos por separado en los videos anteriores. En ahorita ya va a ser como una integración. Entonces ponemos primero la gráfica normal. Tenemos en el eje de las X, ponemos presión de la aurícula derecha. En el eje de las 10 ponemos retorno venoso o gasto cardíaco. Gasto cardíaco. Entonces la curva de función vascular es una curva como así. Como así. En donde esta es la presión media de llenado sistémico, que son como 7 milímetros de mercurio. Y la curva de función cardíaca va a ser una curva como así. Como así. Entonces, ya en videos anteriores vimos que el punto donde se cruzan las curvas, ese punto nos dice cuál es el gasto cardíaco que tiene el paciente y cuál es el retorno venoso que tiene el paciente. Y entonces nos vamos para acá y vemos esa presión, ¿qué es? ¿Cuál es la presión que tenemos ahí en la aurícula derecha? Que generalmente son 2 milímetros de mercurio. 2 milímetros de mercurio. Entonces, estas son las dos gráficas normales. Ahora, ya en videos anteriores hicimos ese mismo ejercicio de ver si cambiamos la sangre total o la compliance venosa. Ejemplos, cómo cambia la presión media de llenado sistémico y cómo cambia el retorno venoso. Entonces, esto básicamente ya lo vimos en videos anteriores. Entonces, aquí lo digo como rápidamente para ya pasar a cómo cambian las curvas. Entonces, en el primer ejemplo es qué pasa cuando aumenta la cantidad de sangre total que tenemos en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, aumenta la sangre total en el cuerpo. Esto puede ser porque al paciente le hicimos una transfusión sanguínea o, digamos, infusión de líquidos. Entonces, aumenta la sangre. ¿Y qué pasa con la presión media de llenado sistémico? Ya en videos anteriores vimos que aumentaba. Y como al paciente le pusimos más sangre, pues el retorno venoso aumenta. Ahora aquí no estamos modificando la contractilidad. La contractilidad, que es la fuerza con la que el corazón se contrae, va a ser la misma. La contractilidad no está cambiando. ¿Y qué pasa con el gasto cardíaco? Entonces, recordemos que ¿dónde lo pongo? Recordemos que el gasto cardíaco, cardiac output, es igual a la frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen latido, que es la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo expulsa en un latido. Ese es el gasto cardíaco. Y ya en videos anteriores vimos que el volumen latido está influenciado por la precarga, la poscarga y la contractilidad. Entonces, en este caso, ¿qué pasó? La contractilidad no cambia, pero tenemos un aumento del retorno venoso. Entonces, un aumento del retorno venoso. Esto influye en la precarga. Entonces, aumenta la precarga. Y si aumenta la precarga y la contractilidad no cambió, el volumen latido aumenta. Y si aumenta el volumen latido, aumenta el gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco va a estar aumentado. Entonces, tenemos que graficar una curva, la curva de función vascular, en donde aumenta la presión media de llenado sistémico y el retorno venoso. Y vamos a ver cómo eso va a hacer que el gasto cardíaco aumente sin modificar la curva de función cardíaca. Entonces, la curva va a ser más o menos así. Entonces, la presión media de llenado sistémico, ya vimos que aumentó, está en este punto, no está en este. Y el gasto cardíaco está aumentado, porque dijimos, el gasto cardíaco es en donde se intersectan las curvas. Y en donde se intersectan las curvas, ahora este es un valor arriba de este valor. Entonces el gasto cardíaco está aumentado, pero la curva de función cardíaca no cambió. Seguimos con el siguiente caso, es una disminución de la sangre. Entonces digamos, por ejemplo, el paciente tiene
hemorragia. Hemorragia o digamos anestesia espinal. Entonces, ¿qué pasa con la presión media de llenado sistémico? Disminuye. ¿Qué pasa con el retorno venoso? Disminuye porque el paciente está perdiendo sangre. Y la contractilidad no se modifica. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? Entonces, aquí vamos al revés. El retorno venoso disminuye. Entonces, la precarga disminuye. Si la precarga disminuye y la contractilidad no cambió, el volumen latido disminuye. Y si disminuye el volumen latido, el gasto cardíaco disminuye. Entonces, gasto cardíaco disminuido. Entonces, vamos a poner una gráfica en donde el retorno venoso y la presión media de llenado sistémico están disminuidos. Entonces, digamos una curva como así. Así. Entonces, la presión media de llenado sistémico disminuyó. Aquí está 7, aquí está disminuido. Y el gasto cardíaco disminuye. Dijimos el gasto cardíaco es en donde se intersectan las dos curvas. Y este gasto cardíaco es menor al gasto cardíaco que teníamos aquí. Entonces, aquí, en el caso de cómo cambiar la sangre, estas son las curvas que ya habíamos visto en el video anterior, solo que agregamos esta curva. Pero esta curva ya vimos que no cambió. La curva de función cardíaca, no cambia. Entonces, al estar moviendo la curva de función vascular, eso nos modifica el gasto cardíaco. Pero el gasto cardíaco se está moviendo a lo largo de solo esta curva. Esta curva no está cambiando. Entonces, todos los cambios que se están dando en el gasto cardíaco se mueven a lo largo de esta curva. Seguimos con el siguiente ejemplo, que era la complianza venosa, que va a ser básicamente lo mismo. Entonces, las gráficas voy a utilizar las mismas gráficas. Entonces, digamos que el paciente tiene una disminución de la complianza venosa. O sea, básicamente hacemos una vasodilatación de las venas. Si hacemos vasodilatación de las venas, ya en el video anterior vimos que al dilatar la vena, esto hace que la sangre se quede guardada en este aumento del espacio que tiene la vena. Entonces, el retorno venoso vimos que disminuye. Retorno venoso